Para esta semana vamos a ver de la parte de secciones cónicas, lo que nos quedaba era nada más la hipérbola. Y vamos a comenzar con una introducción a superficies y sólidos, y específicamente con funciones escalares en dos variables. Vamos a ver. Sí, entonces vamos a iniciar con lo que eran secciones cónicas y específicamente con la hipérbola. Entonces, en este caso, la definición de hipérbola básicamente es el lugar geométrico de todos los puntos Q, tales que cumplen una condición. El valor absoluto de la diferencia, o sea, de la resta de las distancias desde el punto Q a los focos, siempre es constante. Y ese valor constante le vamos a llamar 2A. ¿Ok? Entonces, básicamente, esta es la definición de lo que es una hipérbola. Ahora, acá podemos verla y vamos a ver específicamente sus partes. Tenemos lo que son ejes, el centro y vértices. Entonces, voy a enfocarme más que todo en esta imagen de acá. Y tenemos lo siguiente, tenemos dos ejes. Uno se llama eje focal. Este eje es la recta que pasa por los dos focos. Entonces, vean que acá tengo foco 1 y foco 2, y la recta que atraviesa esos dos focos sería el eje focal. Los vértices son los puntos donde el eje focal corta a la hipérbola. Entonces, vean que aquí lo corta y aquí también, entonces esos serían los dos vértices de esa hipérbola. Ahora, ¿quién es el eje transverso? El eje transverso es el segmento que une los vértices. Entonces, en ese caso, el eje transverso sería la unión entre V2 y V1, ¿de acuerdo? En este caso, ese sería el eje transverso. Y el centro es el punto medio del eje transverso, ¿de acuerdo? Entonces, vean que podemos ver que la distancia entre el centro y el vértice es el valor A, ¿de acuerdo? Entre el centro y el vértice es la constante A. Entonces, ¿cuál sería con respecto a la definición que tenemos acá de hipérbola? Cuando ustedes hagan la diferencia o la resta de las distancias de cada punto Q hacia el foco, ¿de acuerdo? Ese valor dentro del valor absoluto siempre debe ser la constante 2 por A. Vean que ese valor A sería la distancia que está entre el centro de la hipérbola y uno de los vértices. Entonces, de momento, ¿cómo estamos con la parte de reconocer las partes de la hipérbola y su definición? ¿Vamos bien? Sí, profe. Ok, perfecto. Ahora sí, vamos a continuar. La idea es que vean en esta otra imagen, si la distancia del centro, o sea, desde acá, aquí es donde se ubica el centro, hacia cada uno de los focos, le vamos a llamar C, ¿ok? Entonces la distancia desde el centro a cada uno de los focos, le vamos a llamar C. Vean que aquí está C. Entonces, se forman dos triángulos isósceles. Entonces, con respecto a hipérbola, recuerden, la distancia A es la distancia que va del centro a un vértice. Vamos a llamar distancia C, en este caso, a la distancia que pueden ver que va desde el vértice hacia el choque con el eje transverso, ¿de acuerdo? Y la distancia que va desde esa intersección hacia el centro es la distancia que vamos a llamar B. Entonces, a partir de los valores A y B, podemos determinar el valor C. Como esto es un triángulo rectángulo, podemos aplicar el teorema de Pitágoras, y el teorema de Pitágoras indica que la hipotenusa del cuadrado es igual a la suma de cada uno de los cuadrados de los catetos. Entonces, despejándose con la formulita, podemos determinar ese valor en caso de que lo necesitemos más adelante. ¿Ok? Entonces, vean que ese valor C es la distancia que está entre el centro y el foco.
pero también satisface que es la distancia que va entre el vértice 2 hacia la intersección con el eje focal. ¿Eso hasta dónde? Bueno, si yo saco la distancia que va desde el centro hacia el eje transverso, pero contemplando el valor de B. Más adelante vamos a analizar eso un poquito más. Ok, entonces, vamos con respecto a la ecuación, aquí sería hipérbola. Hipérbola. Entonces, de nuevo, la ecuación general es la misma para todas, ya la vimos la semana pasada. En el caso en que el b al cuadrado menos a menos 4 por a por c nos dé un valor positivo y el discriminante es distinto de 0, entonces vamos a decir que la expresión en esta ecuación general representa una hipérbola. ¿Ok? Si aquí el valor de b es 0, o sea, no aparece esta expresión, entonces aquí podemos ver que esa cónica, la hipérbola, está en posición estándar. Y en este caso nos indica que aquí dice directriz, pero no es directriz. Aquí sería, vamos a ver, el eje focal. Aquí lo que nos indica es que el eje focal es paralelo tanto al eje X o al eje Y. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer ese análisis. Entonces, la hipérbola podemos verla de la siguiente forma. Entonces, caso número 1, el eje focal es paralelo al eje X. Entonces, vean, el eje focal es paralelo al eje X. Esto quiere decir que podemos ver que abre tanto hacia la izquierda como hacia la derecha. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos analizar? Bueno, el centro siempre vamos a llamarle H, K. Si me piden determinar los focos, foco 1 y foco 2 se determinan haciendo el punto H más C, K y H menos C, K. Ya sé que el valor de C lo determino con Pitágoras, a partir de los valores A y B. Y la ecuación canónica en este caso es la siguiente. Vean que sería X menos H al cuadrado sobre A cuadrado, menos Y menos K al cuadrado sobre B al cuadrado, y siempre va a estar igualada a 1. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la diferencia entre la que tiene el eje focal paralelo al eje X con la que tiene el eje focal paralelo al eje Y? Vean que en este caso, la del eje Y, nos vamos a dar cuenta de ello porque primero tengo el valor Y menos K al cuadrado sobre A al cuadrado, le resto la expresión X menos H al cuadrado sobre B cuadrado. ¿De acuerdo? En el caso anterior, más bien es lo contrario. Es el X cuadrado primero y después se le resta el del Y cuadrado. Entonces, de esa forma vamos a identificar hacia dónde abre, viendo la forma que tiene la ecuación canónica. ¿Ok? Entonces, en este caso, los focos, si el eje focal es paralelo al eje Y, va a abrir más bien tanto hacia arriba como hacia abajo y se genera esta expresión de acá. Entonces, en este caso, los focos serían el punto H, K menos C y H, K más C. ¿De acuerdo? Lo único que nos falta es analizar las asíntotas. Vean que aquí yo voy un poquito rápido porque es más que todo como análisis y fórmulas. Ya en los ejercicios nos vamos a detener para analizarlo un poquito más. Entonces, vean las asíntotas. Las asíntotas siempre van a ser oblicuas. ¿De acuerdo? Entonces, tienen que prestar mucha atención con las fórmulas. Si están en este caso, cuando el eje focal es paralelo al eje X, o sea, cuando tienen la abertura tanto hacia la izquierda como a la derecha, las asíntotas son o se calculan con esta fórmula. Como es una ecuación de recta, sería Y igual al valor K más y menos, porque son dos asíntotas. Tomo el valor B y lo divido entre el valor A, y a la par le multiplico el X menos el H. Ya sabemos que H y K son los valores del centro de la hipérbola, y los valores A y B pues los determinó de los denominadores. Para el caso de la hipérbola, el A siempre está con X. El A siempre es el que va a aparecer de primero y el B es el que aparece de segundo. En los dos casos. Es porque la semana anterior sí había que tener mucho cuidado con la parábola.
¿de acuerdo? Porque no necesariamente iban a estar en ese orden. Había que considerar cuál era más grande, ¿de acuerdo? Entonces aquí no importa, el primero que aparece es el del A y el segundo siempre va a ser el del B cuadrado. Entonces, en el caso número 2, que es cuando abre hacia arriba y hacia abajo, la fórmula se parece mucho, vean. Aquí es esto mismo, pero aquí aparece B sobre A. En esta sería lo mismo, pero A sobre B. Eso es lo que cambian las asíntotas en las respectivas posiciones. Entonces, de momento aquí solo tenemos teoría. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Necesitan que repase algo? ¿O así estamos bien? Bien de momento. Ok. Entonces, vamos a ver. Aquí ya tenemos como un resumen de las dos formas. Vean que en ambas tengo A cuadrado y luego el B cuadrado. ¿Ok? Abre hacia la izquierda y derecha cuando la expresión X al cuadrado está de primera. Y abre hacia arriba o hacia abajo cuando la expresión Y cuadrado es la que aparece de primera. Dice, para identificar B, este siempre será negativo. Tal vez la idea es por este menos de acá, que me preguntaron por el chat. La idea es que en la ecuación canónica, la primera expresión sobre el denominador es el A cuadrado y siempre la que está de segunda sería el B cuadrado. ¿De acuerdo? Ok, vamos a hacer este primer ejercicio. Con respecto a elipse, parábola e hipérbola, todos los ejercicios siempre se resuelven de la misma forma. Entonces, la semana pasada hicimos algunos ejercicios en particular. Esta vez el ejercicio 2 de este tipo no hicimos con parábola y elipse. Entonces, lo voy a hacer con hipérbola. Pero si viene una pregunta similar a parábola o elipse, se hace igual, pero con sus respectivas ecuaciones. ¿De acuerdo? Entonces, el primero dice hallar la ecuación canónica, centro, vértices, focos y asíntotas de la cónica que está acá. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos primero? ¿Cuál era el primer paso siempre? Plantear la Completación. canónica. Ajá. Y para ello debo completar cuadrados. ¿De acuerdo? En este caso, pues en realidad, como vean que en los denominadores no tengo ninguna expresión y más que todo es, vean que yo aquí no tengo una expresión x menos algo, porque en este caso al x cuadrado estar de esta forma es porque el h es 0 y el k es 0. Entonces, cuando está de esta forma, no hace falta que se completen cuadrados, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que haríamos en este caso? Vean que tengo esta expresión. Entonces, recuerden, como la idea de una ecuación canónica, voy a copiarla acá. Vean que delante del x y el y no debe estar ninguna constante, solo 1 y menos 1 en este caso. Entonces, debo quitar el 36 y el 64. Entonces, ¿qué hacíamos? ¿Qué podríamos hacer? Primero, para quitar el 36, como para que no se pierdan ahí en el camino. ¿Qué hacía? Yo, en lo personal, lo que hago es dividir todos los términos o todas las expresiones por los valores que necesito eliminar del numerador. ¿De acuerdo? Entonces aquí empiezo con el 36, pero también necesito eliminar el 64. Entonces eso quiere decir que también debo dividir entre 64, pero como ya que hay otra expresión, entonces pues debe estar acompañado aquí con una multiplicación. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Sí, profe. Aquí sería 64. Entonces vean que de aquí se nos cancelaría el 36
que es lo que nos conviene, ¿verdad? Se cancela el 36 y de aquí ya se puede cancelar el 64. Igual, si gustan, hacen primero el de 36, simplifican y luego el otro. Pero yo lo voy a hacer de una vez. Y vean que aquí, casualmente, 36 por 64 es 2304. Igual aquí no hace falta hacerlo como por aparte. Si gustan, de una vez hacen la división. ¿De acuerdo? Ahí se dan cuenta que automáticamente eso de la derecha es 1. ¿Ok? Entonces vean qué fácil en esta que está acá llegamos a la ecuación canónica. Vean que ya llegamos a la ecuación canónica. Tengo la expresión x al cuadrado menos otra que es y al cuadrado igualada a 1, que es lo que necesitamos siempre. ¿De acuerdo? Entonces, datos importantes. Ya ahí tengo la ecuación canónica. Entonces voy a escribirlo acá. La ecuación canónica es esta que está acá. ¿Qué me permite a mí extraer información de esta ecuación canónica? Puedo conocer el centro, ¿verdad? Que es uno de los datos que me piden. Vean que me piden la canónica. Listo, voy con el centro. ¿El centro quién era? ¿Cómo lo 0,0, ¿no? determinamos? Exacto. El centro es el h, k, que en este caso serían 0,0, que es el origen. Ahí estaría. Entonces ya tengo el centro. Seguimos con los vértices. Bueno, en este caso sería vértice, nada más, solo hay uno. Vértice. ¿Cómo analizamos el vértice? A la componente X del centro se le suma A, ¿no? Ese sería el caso del Ah, de la otra hiper. foco. Pero sería el caso de los focos. ¿De acuerdo? De hecho, vean acá. Por la forma que tiene, vean que tengo x cuadrado menos el y cuadrado. Entonces estoy en este caso de acá. ¿De acuerdo? Entonces, de aquí podría de una vez llevarme las fórmulas de focos que lo voy a necesitar. ¿Ok? Pero el vértice, ¿cómo sacamos ese vértice? ¿Cómo sacaríamos en este caso los vértices? Con las A, ¿Y qué deberíamos hacer? del centro a sumarle A o restarle A. Ajá, exacto. Vean que aquí, yo me hice para analizar lo que va. Ay, no copié los focos. Bueno, vean acá. Recuerden que el valor 2 por A, o bueno, más fácil, desde el centro hacia el vértice hay una distancia de A. ¿De acuerdo? En este caso, vean acá. Tengo el centro 0,0. Pero yo necesito el vértice. ¿De acuerdo? Entonces, yo sé que estoy en 0,0 aquí. Ese es el centro. El vértice sería, tengo dos, entonces voy a sacar primero el de la izquierda. Lo único que hago es, como está en esta posición, sería restarle el valor A. Y así obtengo el puntito que está aquí a la izquierda. ¿Sí lo ven? Sí. Pero recuerden que la distancia entre el centro y el vértice es de A unidades. ¿Ok? Entonces, de esa forma, obtendríamos un vértice. V1 sería, entonces es 0 menos, y ahora el dilema es, ¿quién es A? Recuerden que A es el que está aquí, pero aquí tengo el término al cuadrado, ¿de acuerdo? ¿Cuál valor eleve al cuadrado para que el resultado aquí sea 64? 8. 8, ¿de acuerdo? Una forma fácil es de sacarle la raíz cuadrada a ese valor, sería 8. Entonces, de esta forma, tendría el vértice, entonces es menos 8,0. ¿Y el vértice 2? ¿Quién sería?
es 8,0. sumarle. Exactamente. Profe, Sería yo le dije es que, o sea, la componente, yo le dije que se le sumaba a la componente, a la componente X del centro del A. Así era el vértice, ¿no? Bueno, se le sumaba y se le restaba. ajá, O sea, el seguro. H. Eso me dijiste. Sí. Ah, seguro te entendí mal. Sí, sí, tomamos la coordenada del centro. En este caso sería la coordenada H. Vean que abre hacia la izquierda y derecha. Y le resto y le sumo el valor A. En el caso de esta que está acá, más bien sería a la coordenada ¿cuál? Ah, La K, ¿no? A la K, exactamente. De hecho, puedo dejárselos acá. Vamos a ver, sería focos y vértice. Voy a agregárselos como para que les quede aquí. Voy a agregarles el vértice. Entonces, vértice 1 y vértice 2. De una vez, para que les quede. Vértice 1 y vértice 2. Entonces, en este caso, es el valor K. Se le suma y se le resta, pero sería el caso del A, ¿verdad? ¿Ok? Y en el otro, en este caso, es a la coordenada H. Entonces, vamos acá. Entonces sería aquí, le resto A y le sumo A. Ahí tengo V1 y V2, no importa el orden. Cuando uno, si tuviera que graficarlos, pues uno obviamente va a ver dónde quedaría uno y el otro. ¿De acuerdo? Entonces ya ahí estarían esos vértices de una vez. ¿Qué es esto que está acá? Ok. Vamos a subir esto porque ya se corrió. Ok. Ahí estaría con esa parte. De nuevo, nos vamos acá. Ya están listos los vértices. Sí. Centro, vértices, focos. Igual, los focos los podemos ver desde acá. Igual ahí arriba están las fórmulas. Sería, vamos a ver, focos. Vean que los focos, aquí estarían. Es, en este caso, tomar la coordenada H y restarle la constante C. Porque C es la distancia entre el centro y el foco. ¿De acuerdo? El valor A era la distancia entre el centro y el vértice. Entonces, en este caso, para los focos, tenemos foco 1. Vean que es el valor H menos el valor C, pero nos falta el C, ¿de acuerdo? Coma y el K se mantiene. Y también sería sumarlo. Entonces nos faltaría aquí determinar el valor C. ¿Cómo se calcula el valor C? Con Pitágoras, ¿verdad? Que la fórmula de una vez queda la raíz cuadrada ¿de quién? De A cuadrado sería 64 menos B cuadrado que es 36. ¿De acuerdo? ¿Cuánto nos da eso? Una pregunta, ¿el menos no era para la elipse? Sí. No, ¿cuál menos? Este. Ajá. Aquí yo me equivoqué, no. Más bien aquí con el teorema de Pitágoras es un más, pero es por ser Pitágoras. No sé por qué le puse un menos. Este valor de C se determina con el teorema de Pitágoras. Entonces aquí quedaría C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. Entonces C es la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. ¿De acuerdo? Y ahora sí. Sí, gracias. Con mucho gusto. Entonces, en este caso, ¿cuánto nos da? 100, esto es 10, ¿verdad? Entonces sería sumarle y restarle el valor C al H, que sería 10. Entonces aquí estaríamos teniendo menos 10,0. Vean que aquí yo hago todo el procedimiento, pero es para que les quede en la solución. Pero no es necesario que hagan tanto. ¿De acuerdo? Entonces estos serían los focos. ¿Y qué más nos piden? Asíntotas. Vamos a ver.
estábamos en este caso, ¿verdad? Entonces, ese era el caso donde la asíntota era esta, pero con B sobre A. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente de reemplazar, siempre vamos a encontrar dos asíntotas. Voy a pasarme aquí de página. Entonces, una de las asíntotas es con el más y la otra es con el menos. Y ahí vamos reemplazando en estas fórmulas los valores. Vamos a ver el chat. Sí, este es el mismo. Bueno, no lo envío al grupo. Lo subo en el Drive. Ahí está, pero sin la solución. Luego les actualizo el documento con esta solución que hacemos. ¿De acuerdo? Entonces voy a dejarles aquí la fórmula y simplemente sustituimos. Aquí es fácil porque cae 0. Entonces esto es 0 más B sobre A. ¿El B quién sería? 6. Ajá, voy a agregarlo desde aquí. El A era 8 y el B es 6 porque 6 a la 2 es el que nos da 36. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que A es 8 y B es 36. Entonces, B es 6, perdón, porque dije 36, no sé. 6 y el A es 8. ¿De acuerdo? Y le multiplicamos X menos H es X menos 0. ¿De acuerdo? Al simplificar esto simplemente es 6 sobre 8 X. Y listo. Entonces, una asíntota es Y igual esa expresión que nos dio. Esta de acá. ¿De acuerdo? Y la otra, ¿cómo sería? Sin necesidad de hacer de nuevo toda esa sustitución. Nos queda esta, pero con signo contrario. En este caso, porque esta expresión es 0, ¿verdad? Entonces, igual voy a hacer toda la sustitución, pero en este caso nos queda aquí un menos. ¿De acuerdo? Vean que esto es solo porque la constante, pues aquí no está. Pero si no, nada más es de cambiarle ese valor. Y listo. Entonces la otra sería esta, pero con el menos. ¿De acuerdo? Esas serían las asíntotas. Y me parece que esto es todo el ejercicio. ¿Tienen alguna duda? ¿Las asíntotas siempre son el mismo valor opuesto o eso fue una Sí, coincidencia? digamos, si el K fuera 1, aquí nos queda 1 más y en la otra 1 menos esa misma expresión. Y bueno, si el H es otro valor, entonces la idea es la misma, sería, no sé, X menos y el H es 2. Vean que queda lo mismo, pero el que cambia es el signo que está en el medio. Sí, entonces calculan una y la otra es lo mismo, pero lo que está aquí delante queda con signo contrario. Sí. De acuerdo. Así. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Vamos bien? Sí, Sí, todo claro. Ok. Entonces, vamos a ver. Voy a aprovechar, quedan 5 minutos para que se cierre la sesión. Entonces, voy a pasar lista de una vez para aprovechar estos 5 minutos para que el otro ejercicio no se nos corte. Voy a terminar de una vez la grabación.